Buenas noches, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, transmitiendo desde el Comando Zucca. Y continuando con nuestro extraordinario viaje que hemos comenzado, ¿no?, al tratar de entender el mes de Aviv, los 10 días después del comienzo de ese mes, relacionado a la Pascua, claramente, pues lo que queremos enfatizar es esto, que cuando pensamos en estos tiempos de fiesta, cuando pensamos en que se está celebrando lo que se conoce como la Semana Santa y la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos una fecha fija, ¿no?, el Viernes Santo, es necesario, a la verdad, ejercitar nuestra búsqueda en la Biblia, en la palabra de Dios, y la relación que tenemos con el contexto hebreo y judío, ¿no? Somos hijos de Abraham y estas promesas son para todo aquel que cree, obviamente, pero comenzó todo desde Abraham, Isaac y Jacob hasta nuestros días. Si nota aquí un poquito el aire, yo espero que se esté escuchando bien. Es que el tiempo, estamos en el Southwest y el tiempo está cambiando. Así que en cualquier momento nos bajan las temperaturas otra vez. De hecho, se siente ya que están bajando las temperaturas y el viento está comenzando a soplar, a ver, desde el norte. Detrás de mí estaría el sureste, y el viento está soplando en esta dirección. Pero en fin, quiero aprovechar porque aún así el tiempo es hermoso, la tarde es hermosa, el clima de Nuevo México es tan parecido, ¿no?, al clima del Mediterráneo y de Israel en particular. Es bueno recordar estas cosas, así que recuerde que todo comenzó en el mes que Dios estableció con la luna nueva, y lo llamó el mes de Aviv, y le posicionó como el primer mes del año, en el tiempo de la primavera. 10 días dentro del mes se separaba el sacrificio pascual. Todo es conmemorando la salida de Egipto, ¿no?, que hemos hablado ya anteriormente sobre esto. Vamos de una luna nueva, vamos moviéndonos hacia una luna llena, porque en esa luna llena es que coincide con la Pascua, y la Pascua era el día 14 de Aviv, era un día santo. Así que no importa que haya un día santo o de descanso en el sábado, cada 7 días del mes, el 14 era un día santo también. Así que en esa semana, pues obviamente teníamos dos días santos, y ya hemos hablado que para que se cumplieran los 3 días y las 3 noches, que suman, ¿no?, 12 horas para el día y 12 horas por la noche. Jesús mismo lo dijo, el día trae 12 horas. Sabemos que está hablando de días de 24 horas, día y noche. Para que se cumpliese la escritura, como en los días de Jonás, que estuvo Jonás en el corazón del gran pez, 3 días y 3 noches, eso equivale a 72 horas. Ya esto está establecido, es la premisa cuando hablamos de la resurrección. Desde que Él es crucificado hasta que Él resucita, en ese primer día de la semana, transcurren unas 72 horas. Es imposible que sea de viernes al primer día o de viernes a domingo, como conocemos nosotros. Pero está bien. El asunto es que se está conmemorando y se está celebrando, ¿no?, ese tiempo que recuerda la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, el pueblo de Dios, ¿no?, que le hemos pedido a Dios que nos ilumine, que nos llene con su Espíritu Santo al recibir el bautismo en fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, y todo esto es para el que cree. Esto ya está pagado el precio, ya eso está dado. Es asunto del que quiere, lo pide y lo recibe, ¿no? Y no descanse de pedirlo hasta que lo reciba. Sigue insistiendo. Porque yo tuve mis contratiempos con esto del bautismo en fuego, porque lo quería hacer a mi manera, hasta que una noche, estando en Corea del Sur, una noche Dios me dio un sueño y me bautizó con Espíritu Santo y fuego, y hablé en lenguas angelicales en mis sueños. Al otro día yo dije, wow, qué
qué cosa más extraordinaria es esta, no podía esperar. Tan pronto fui al servicio de esa noche, creo que era un miércoles, estando en el altar, ¿no? Estaba ahí meditando y de momento el sueño me vino y en ese instante comencé a hablar en lenguas angelicales, ahí mismo, ¿no? Y de ahí a mi vida, pues, es historia ya, ¿no? Todo ha sido en base a lo que Dios quiere hacer con mi vida, con la de mi esposa, con la de mis hijos, ¿no? Así que le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y a partir de ese bautismo en fuego, les puedo decir que todo cambió drásticamente y que no es asunto de academia, no es asunto de cuánto estudio puedas tener o dejas de tener, es asunto de fe. Si tienes fe, para el que cree, todo es posible. Deja que esas lenguas angelicales fluyan de tu boca, déjalas que fluyan sin temor, sin miedo, déjala porque Dios está tratando contigo, estás hablando en el Espíritu, estás hablando misterios y solamente tú y Dios están conectados en esa línea, en ese momento dado. Nadie más, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede interceptar no tu petición y tu lenguaje angelical con nuestro Padre Celestial. Así que, habiendo dicho esto, y ciertamente el aire está levantándose, pero hablamos de los 10 días, claramente, ¿no? Y quiero mostrarles bíblicamente, porque en el Evangelio de San Juan encontramos, ¿no?, ese tiempo preciso. Acordaos que se especifica claramente, ¿no?, que 6 días antes estaban en casa de Lázaro, ¿no? 6 días antes de la Pascua. Ya tenemos que el sacrificio era inspeccionado, ¿no?, 4 días antes, 10 días desde el principio del mes de Aviv, y 4 días después era ofrecido el sacrificio pascual. Entonces quiere decir, también lo podemos decir de esta manera, 4 días antes del sacrificio pascual, que era el día 14, 4 días antes, que es el 10, el sacrificio era inspeccionado, ¿no? Para ver que todo estuviera conforme a la ley y a lo que Dios le mostró a Moisés, un cordero, un sacrificio sin defectos, perfecto. Pues en realidad, para que veamos la coincidencia que hace Dios el Padre con Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, Jesús el Nazareno, no a quien Juan el Bautista lo vio y señaló con su dedo y dijo, este es el Cordero de Dios que ha de quitar el pecado del mundo. Y luego Isaías, siglos antes, ¿no? Isaías está hablando esas profecías extraordinarias, ¿no? Sobre el Cordero inmolado que subió al matadero, no abrió su boca, ¿no? Isaías 53. Tenemos la palabra profética exacta, ¿no?, que nos recuerda, y recordad vosotros, ya lo hemos dicho, ¿no?, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Recordemos eso siempre, que la palabra no se contradice. Digan lo que digan, busquen lo que busquen, traten de torcer las escrituras. Ya Pedro decía eso claramente, torcen las escrituras, en lugar de creerlas, las tuercen para su propia perdición. Pues sabemos que no de todos es la fe, y conforme a su fe será hecho. Esto es asunto, el que no quiera salvarse, entonces, pues se perderá. La tristeza y el problema después de todo esto es que cuando se realice, ¿no?, donde están y se realice lo que ha pasado en su subconscientes, en su morada, donde se encuentren en ese lugar, ya sin cuerpos físicos, ¿no? Cuando se den cuenta de lo que ha pasado al salir de sus cuerpos, ¿no?, que su alma y su espíritu salen y se dan cuenta que en lugar de ángeles buenos, por decirlo así, ángeles de luz vienen a recibirte, el problema es que vienen ángeles de tinieblas, vienen a recibirte. Entonces los ángeles de luz te llevan hacia arriba a través de ese espacio, ¿no?, extenso hasta el tercer cielo, donde están las moradas celestiales. Pero esos ángeles de tinieblas no van para allá arriba. Esos ángeles de tinieblas están contigo, quizás con tu espíritu y tu alma, un rato aquí en esta tierra, y después se lanzan a las fosas del abismo. Y no hay escape, no hay salida. Ahí se quedarán los tales hasta que los libros sean abiertos. Entonces, amados, ¿por qué tentar a Dios? ¿Por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no creer la palabra
y aceptar lo que Dios de buena gana nos quiere decir. Él no puede hacer nada más, ya Él hizo todo lo que podía hacer, se dio a sí mismo por nosotros, por ti y por mí, derramó su sangre por ti y por mí, y entonces resucitó de entre los muertos para demostrar, ¿no?, que todo poder y toda autoridad es de Dios. Entonces, que hay una vida eterna, que hay cosas que Dios ha prometido que Él las va a cumplir, una nueva creación para ti y para mí. Y antes que eso, aún así nos ha invitado al reino, al primer reino, al milenio de Cristo, nos ha invitado particularmente, ¿no?, para que hagamos esa reservación. Y lo único que tenemos que hacer para tener esa reservación válida es tener nuestras lámparas llenas de aceite. Y eso lo hemos dicho tanto que yo pienso que ya usted sabe lo que es eso, ¿no? Busca a Dios primeramente, baja las aguas, bautízate bajo las aguas, ¿no? Y también deja que Él te bautice en fuego, como dice la misma palabra. Pero en fin, vamos a esto antes de que el viento se siga aumentando aquí donde estamos, ¿no? El asunto es que, recordar esto rápidamente, 10 días después del primero de Aviv es lo mismo que 4 días antes de la Pascua. La Pascua se celebraba el día 14, eso es ley. Estamos, y entre esas 2 tardes, entre el 14 y el 15, el siguiente día era un día solemne. Por eso es que en esa semana hay 2 días santos en que no se hace absolutamente nada. Entonces, por eso es la razón que lo bajaron, tenían que bajarlo de la cruz antes de la puesta del sol, ¿no? Por eso Él a las 3 de la tarde, mira qué obediente es Jesús, se mantuvo ahí en la ley establecida por el Padre que le dio a Moisés, ¿no? A las 3 de la tarde expiró el sacrificio pascual, y entonces dio tiempo para que removieran el cuerpo antes de la puesta del sol, para que los judíos pudieran celebrar su Pascua. Qué ironía, ¿no? La dejaron pasar. Bueno, pero así la palabra lo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, se perdieron entonces, ¿no? Pero hay otra palabra de promesa para Jacob, ¿no? Porque no quiere decir que se perdieran aquellos, se van a perder todos, ¿no? Luego Jacob es visto cuando él mira, ¿no? De momento él está mirando al que traspasaron y creen. ¿Quién fue ese que fue traspasado? Jesús el Nazareno. Entonces la palabra profética dice, mirarán al que traspasaron y creerán. Todo Israel será salvo. Todo pueblo de Israel, ese que creyó en ese momento, será salvo, ¿no? ¿Por qué? Porque creyeron en ese momento. Así que esto es cuestión de los que creen. Por eso luego más adelante se especifica que los hijos de Abraham verdaderamente son aquellos que han creído. El judío que ha creído en Jesús de Nazaret, que no era judío, ¿no? Se convierte en judío, por decirlo de esta manera, ¿no? Es una misma cosa, porque son los hijos de Abraham los que creyeron, así como Abraham antes de ser judío creyó, ¿no? Y fue contado entonces esa fe por justicia. Luego todos los demás que creyeron después de Jacob, después de que vino Jesús de Nazaret, todo esto se centra en la fe. Por cuanto creyeron, todos se constituyen hijos de Dios, herederos de Abraham, herederos de la promesa, contados entre el pueblo de Israel y entre los judíos de la verdad, como se dice. Así que en realidad lo podemos entender mejor si se lo dejamos todo a Jesús, ¿no? Como que Él lo arregló todo, pero no en balde. Como quiera, Él va a establecer ese primer reino, ese milenio, ¿no? Y Él va a tratar con las 12 tribus. De hecho, habrá 12 tronos preparados para los príncipes de las 12 tribus de Israel, de Jacob, que estarán ahí con Jesús de Nazaret durante ese milenio, y nosotros estaremos con Él. Esta es la importancia, ¿no? Por cuanto Jacob creyó, ¿no? Jacob será salvo, ellos entrarán al milenio. Por cuanto nosotros creímos y retuvimos la palabra de su paciencia, como dice claramente el Señor, y retener la palabra de su paciencia quiere decir que retengas tu lámpara llena de aceite. ¿Estamos entendiendo? Eso no es tan complicado. Pídele al Señor que te bautice en fuego, y ya todo lo demás será presentado delante de ti bajo la unción y el poder del Dios mismo. Así que no vas a tener que depender de tus propias fuerzas completamente, sino que le vas a dejar el resultado al Señor y Él te ayudará.
porque ciertamente Él es fiel y verdadero. Pero vamos entonces a remontarnos a 4 días antes de la Pascua, ¿no? 6 días antes sabemos ya que estaban en casa de Lázaro, estaban celebrando una cena y ciertas cosas pasaron. Eso tuvo que suceder entre ese tiempo, entre los 6 días y el día que fue entregado a Pilatos, ¿no? Entonces 6 días antes, pero la inspección, como decimos, las preguntas que le hicieron y lo que hizo Dios el Padre durante ese momento es extraordinario, y eso ocurrió un 10 de Aviv. Entonces vamos a entender que el 10 de Aviv es 4 días antes del 14, antes de la Pascua. Si vamos a Juan capítulo 12, en el versículo 27, Jesús está ya hablando, ¿no? Y dice aquí: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto es extraordinario, amados. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, ¿no? Otros decían: un ángel le ha hablado. Creemos en los ángeles, creemos en Gabriel, en Miguel, todo lo que dice la Biblia, no para adorarlos como si fueran dioses, no, pero son ángeles, seres superiores que Dios ha hecho para nuestro beneficio. Y cada uno de nosotros, recuerda, cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel, ¿no? Y se parece muy bien a cada uno de nosotros. Y dice, en el verso 30, dice: y respondió Jesús y les dijo: no he venido o no ha venido esta voz que acaban de escuchar por causa mía. Se lo está diciendo en términos sencillos. Esa voz que vino no fue por mí, sino por ustedes, por causa de vosotros. Ahora, vea este versículo 31 porque es clave y márquelo para el futuro, porque no se menciona mucho sobre esto, ¿no? Pero aquí hay una gran verdad. Escuche, toda la palabra es la verdad, pero aquí hay una gran verdad que es necesaria recordar. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo? En ese tiempo, poco antes que Jesús iba a ser ofrecido como Cordero Pascual. Quiere decir que con su ofrecimiento, con su sacrificio como Cordero Pascual, algo extraordinario iba a pasar. ¿Por qué? Otra vez. Ahora es el juicio de este mundo. Dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces quiere decir que esto concuerda con lo que se nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 7. Aparece en esta historia del capítulo 12, verso 7. Luego vaya y repase esos escritos en Apocalipsis 12, 7 en adelante, porque ahí vas a encontrar la batalla de Miguel. ¿Qué pasó con la batalla de Miguel? Bueno, vaya ahí y lea, pero lo que quiere decir es que ese querubín caído, así como fue quitado y lanzado de la tierra, así será lanzado y quitado del cielo y lanzado a esta tierra otra vez. Pero eso ocurrirá en la segunda mitad de la semana 70 que tanto hemos hablado. Entonces, lo que dice después en el versículo 32, dice que si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, ¿no? ¿Cómo pues dices esto? Que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quiero que usted se dé cuenta aquí que de momento cambió aquí el tema en cierta manera. Escucharon la voz, aún así no creyeron completamente, porque la voz, ellos escucharon el sonido, pero no pudieron discernir lo que la voz estaba diciendo. Pero fue el momento del interrogatorio, el momento de hacer preguntas. Quiero que recuerde eso y marque esta parte en su Biblia, porque esta es la parte que corresponde
a los 4 días antes de su crucifixión, cuando le hicieron estas preguntas después que oyeron la voz que tronó en los cielos y ellos no pudieron entender lo que se estaba diciendo, pero ese es el momento en que se prepara la gente para hacerle preguntas a él. Y no todo el mundo podía hacerle estas preguntas, sino aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos que tenían conocimiento de la ley, comenzaron a hacer estas preguntas. Escuche bien el interrogatorio que le hacen aquí, comenzando en el versículo 34. Nosotros hemos oído de la ley, sabían de la ley, que el Cristo, el Mesías, permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Por eso es que no creyeron. No creyeron de corazón, porque ellos estaban buscando pruebas, en lugar de creer lo que Jesús estaba hablando y creyendo las obras que él estaba haciendo. Ellos prefirieron hacerle preguntas y buscar la manera de ponerle tropiezo, y todo lo que ellos hacían era en razón y en base de dudas. No podían creerle abiertamente como niños, ¿no? En el verso 35 continuó Jesús y entonces les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz. Otra vez les está diciendo: yo soy la luz del mundo. Quien por mí venga, no andará en tinieblas. Él está hablando claramente, pero ellos no querían entender, ¿no? Y Jesús le dice: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, esto aquí no se habla mucho ni se conecta esta experiencia que tiene Jesús después que estuvo en casa de Lázaro, porque esto ciertamente nos remonta a lo que ocurrió en el primer mes de Aviv, ¿no? En el día 10, ¿no? Así como estaba estipulado que el sacrificio pascual fuera inspeccionado, en este momento la voz del cielo, la voz del Padre, como un trueno, le habla y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él escuchad, a él oíd. Su palabra es vida, su palabra es luz, su palabra es vida eterna. Entonces él viene a nosotros y en este caso en particular vino primeramente a los suyos, y los suyos no le recibieron porque no quisieron creer. Pero he aquí, 4 días después fue levantado en la cruz romana, en el Gólgota, y allí dio su vida, expiró, entregó el espíritu y dijo: hecho está, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿no? Ya todo estaba arreglado en realidad, ya todo había sido completado en realidad, ¿no? Ya Dios trajo la solución, la restauración, la promesa, y todas las cosas estaban centradas en lo que Cristo hizo en ese día que Él entregó su vida. Así que todo va conforme a lo que las escrituras ya habían estipulado desde antes, a lo que los profetas ya habían escrito desde los días del ayer. Ahora, hace 2000 años atrás, esta historia vuelve a repetirse. Hay un paralelismo, hay una comparación, hay una semejanza, ¿no? Y Dios lo hace con su Hijo amado. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret era y es el Cordero Pascual, y fue ofrecido tal y como dicen las escrituras, un 14 del mes de Aviv, conforme a las escrituras, y resucitaría entonces
3 días y 3 noches más adelante, ¿no? Y entonces, así como estaba profetizado, como los profetas habían creído que Jesús de Nazaret iba a venir a este mundo, así también las profecías de su resurrección se cumplieron tal y como Jesús las vio. Creemos en esta palabra, creemos en la obra de Cristo. Entonces, amados, hay que buscar la manera de volver otra vez a leer esta escritura, otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis, buscar el poder y el Espíritu Santo, buscar esa relación personal con Dios, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, y Él nunca cambia. Así que era un recordatorio para que tengamos una idea, porque les había hablado de estas cosas, pero ahí le muestro con la palabra de Dios, ¿no? Cuando ocurrieron ciertas cosas que podemos comparar con lo que se había escrito sobre la ley. No en los días de Moisés, podemos decir, y aún Moisés habló y profetizó que vendría este profeta y que a él escucharíamos. ¿Quién es ese profeta? Otra vez, Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios, Jesús el Nazareno. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto, desde el Comando Zucca. Que pasen muy buenas noches y será hasta la próxima ocasión, Dios mediante.